Dios les bendiga, hermanos amados. El texto de hoy, quisiera que vayan conmigo al versículo 5 y 6 para ver los versículos clave. Realmente la clave está en la primera parte del versículo 5, la segunda parte del versículo 5. Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que han librado hoy tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy entiendo que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos hoy, entonces estarías contento. Este texto nos muestra que a veces justamente las personas no conectan lo que sienten, lo que hacen con sus conclusiones. Es decir, cuando vos te comportás de cierta manera, cuando hablás de cierta forma, esas acciones se basan en preconceptos, en ideas, en la concepción que vos tenés de algo, y obviamente toda causa va a tener su consecuencia. Es decir, David estaba, aunque el ejército había ganado la batalla, él estaba angustiado porque su hijo había muerto en batalla y llegó a un punto tan desesperado, tan exacerbado, que cuando le preguntan le cuentan la verdad de lo que había pasado con su hijo, dice, he aquí el versículo 1, el rey llora y hace duelo por Absalón. Y estaba el versículo 4, más el rey cubierto el rostro, clamaba a gran voz, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Vemos que David tiene una reacción normal, que es la que puede tener cualquier padre frente a la pérdida de un hijo. Sin embargo, él es el rey de la nación. Hay una historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce la batalla de Stalingrado, que es la batalla, búsquenla, es la batalla más cuantiosa de la historia de la humanidad. Tenés más de 2 millones de personas en combate directo, en campo, que luego se termina trasladando a la ciudad, que hoy se llama San Petersburgo, y básicamente lo que termina pasando de esa batalla es que terminan perdiendo los alemanes contra los rusos, que eran terribles los rusos, también pierden contra el invierno ruso, y ahí los rusos capturan al mariscal que se llamaba de apellido Paulus, que era el que había guiado toda la batalla. Cuestión de que 2 años antes, eso es en 1943, se llamaba Friedrich Paulus. Lo capturan y cuando los alemanes se enteran de semejante catástrofe militar, tratan de jugar una carta que la tenían escondida. ¿Qué había pasado? 2 años antes, al principio de la invasión, es decir, una invasión, imagínense, Rusia es el país más grande del mundo, no lo vas a invadir en 2 días, digamos, ¿no? Por otra parte, los europeos ya lo habían invadido varias veces a Rusia. Cuestión de que en esa primera parte de la invasión, los alemanes capturan al hijo de Stalin. Lo capturan y lo tenían ahí reservado para cuando lo necesitaran. Y había llegado el momento, 2 años después, lo habían perdido al mariscal Paulus. Entonces se acercan los negociadores y quieren intercambiar con Stalin. Le dice, te damos a tu hijo, que se llamaba Jacob Dugashvili, porque él era georgiano. O sea, Stalin pertenecía era el dictador de la Unión Soviética, pero él era de Georgia. Y cuando le quieren hacer el intercambio, Stalin le dice, pasa una frase que pasa a la historia, y dice, yo no cambio soldados por mariscales. Es decir, básicamente lo que dice es, mi hijo es un soldado, yo tengo un mariscal de ustedes, no voy a hacer un intercambio de un soldado por un mariscal. Y obviamente que lo que terminó pasando es que el hijo de Stalin 2 meses después muere en un campo de concentración.
Entonces ahí tenemos un hombre que hace lo opuesto a lo que hace David. Es decir, David no se comporta como un estadista, porque justamente sabe que si él comete un abuso, Stalin sabía muy bien que si él cometía un abuso, que si él llegaba a intercambiar un mariscal por su propio hijo, ¿eso qué va a hacer? Va a desmotivar a todas las tropas soviéticas que se están enfrentando contra la potencia militar de la época que había arrasado con toda Europa. La más mínima desmotivación del ejército ruso podía llevar a la invasión completa de la Unión Soviética. Entonces él hace el cálculo y dice, no, mi hijo no vale la pena. ¿Y qué hace? Quédenselo. Y obviamente los alemanes lo matan en un campo de concentración. Ahora, miren el estado emocional, y era un hombre impío, era un hijo de Satanás. Miren el estado espiritual al que llega un hombre que es un verdadero creyente, que además no es cualquier creyente, sino que es el hombre que tiene el corazón conforme a Dios, es el rey David, es aquel que está prefigurando al Mesías. Ese hombre ahora está desesperado, gritando porque habían matado a su hijo, siendo que su hijo le había dado un golpe de estado, siendo que su hijo había llevado a la nación entera a una catástrofe y a una guerra civil, a un fratricidio como no se había visto hasta ese entonces. Entonces esto nos muestra una página muy triste de la vida de un creyente. Ahora, cuando uno se encuentra con este texto, lo primero que debe pensar es, ¿por qué este texto está aquí? ¿Por qué Dios registra este estado emocional tan grave del rey David? ¿Para qué las páginas de las Escrituras registran este hecho? ¿Será para que veamos el caso de David y nos lamentemos por David? Por supuesto que sí, pero también es para que te mires en un espejo. Es para que llegues a la conclusión de que aún una persona que pudiera ser un verdadero hijo de Dios, si tiene su amor, que es algo legítimo, ¿es legítimo que un padre ame a un hijo? Es algo legítimo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El Señor Jesucristo dijo que cualquiera que me ame menos a mí, o ame más a su esposa, padre, hermano, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, amados hermanos, cualquier cosa que vos construyas por debajo del amor a Cristo está destinado a caer. Cualquier cosa que vos construyas por debajo del amor de Cristo no puede permanecer y Dios no lo puede sostener. Cuando mirás este texto, tenés que asegurarte que nada en tu vida esté construido por debajo del amor a Cristo. Nada en tu vida puede estar construido así. Y por otra parte, vemos justamente que ningún creyente que ha sido afectado por el pecado se va a levantar de la misma manera. Es decir, ustedes, yo y David nos parecemos un poco a Jacob, o tal vez mucho a Jacob. La persona más mentirosa puede llegar a los pies del Salvador, encontrar misericordia en el Salvador y ser perdonado, pero ya no se va a levantar de la misma manera. Va a estar cojeando el resto de su vida. Y va a estar cojeando de una manera muy específica. Si bien Dios le cambia el nombre a Israel, a Jacob por Israel, en muchos momentos de la historia de Israel le va a recordar que se llama Jacob. Le va a decir, tu nombre era Jacob, ¿te acordás? Y eso revela justamente el estado del corazón de los creyentes. Cuando un corazón se desordena, incluso afectos legítimos pueden distorsionar la realidad. Dios quiso que este episodio estuviera registrado para confrontarnos, ya que justamente al mirar el amor por David, de David por Absalom, que es algo que en sí no es pecaminoso, pero al ver justamente la magnitud que él le ha dado, nos muestra que es un verdadero hijo de Adán. Nos muestra justamente que es alguien que no tiene todo su corazón puesto en el Señor. Vemos que era el amor legítimo de un padre, comprensible hasta cierto punto, pero que ese mismo amor, al desordenarse, comenzó a ocupar un lugar que no le correspondía. Entonces vemos, amados hermanos, que las cosas por las que nos angustiamos, muchas de las cosas que nos amargan la vida, justamente como esto, ¿no? David piensa, ¿cuál es el sentido de que haya muerto mi hijo? ¿Cómo pasó todo esto? Cuando te pasa una cosa así, uno empieza a hilar hacia atrás y empezás a pensar, ¿cómo pasó esto, no? Y básicamente el amor que David tenía hacia su hijo era un amor que estaba cargado de pecado, de imperfecciones, de culpas, estaba cargado de muchas cosas que no eran agradables a Dios. Y de la misma manera, las personas así aman cosas de este mundo,
Aman personas, aman su propio nombre, aman lo que sea. Entonces, este texto nos muestra que ustedes y yo, una vez que entraste a pecar, tenés que darte cuenta que tu corazón ya no es más confiable. La primera vez que pecaste, desde ese momento mostraste lo que sos capaz de hacer y de ese momento no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué le queda al cristiano? ¿Qué es lo que le queda al cristiano? Lo que le queda al cristiano es investigar su corazón, como bien nos comentaba nuestro hermano hoy, a la luz de las Escrituras, y temer delante de Dios y clamar y hacer uso legítimo de los medios de gracia. ¿Para qué? Para evitar que nuestro corazón nos lleve a donde nuestro corazón nos quiere llevar. Nuestro corazón no nos quiere llevar hacia hacer la voluntad de Dios. Nuestro corazón no tiene fondo, amados hermanos. El pecado no tiene fondo. Y cuando uno empieza a ceder frente al pecado, esperando que en algún momento se calme, en realidad lo que estás haciendo es degradar tu autoridad, es degradar la responsabilidad que Dios te ha dado, es desconocer que Dios te va a juzgar por lo que estás haciendo. Entonces, cuando uno mira esta historia, uno lo que tiene que pensar es ¿a qué Dios me ha llamado? Yo soy un pastor que Dios me ha llamado al ministerio, entonces yo no puedo buscar más el agrado de los hombres que el de Dios. Por más de que yo me pueda llevar muy bien con cualquiera de ustedes, es mi deber delante de Dios decirle lo que las Escrituras dicen. Y así lo mismo que tiene que hacer un esposo que es cobarde, que es tal vez ignorante, que es tal vez, ¿cómo se dice la palabra? Estoy queriendo encontrar la palabra vago, pero es la palabra perezoso, que dice, no, yo no voy a tener una discusión con mi esposa, cedo. Porque no quiere tener ¿Y qué pasa? Uno diría, bueno, la esposa se va a calmar. La esposa no se va a calmar. La esposa acaba de encontrar que por ahí se puede entrar. ¿Y qué va a hacer? Se va a meter por ahí. Y así pasa con todo. Así pasa con todo. Dice en una obra que escribe Stephen Charnock, que se llama Un discurso sobre la pecaminosidad y la cura de los pensamientos. Él cita Génesis 6:5, dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y pregunta a Stephen Charnock y dice, ¿será que la maldad que vio Dios, que era mucha en la tierra, era tanta? Y la respuesta es que si Dios dice que era mucha en la tierra, es mucha, no es poca. No tenés que pensar que no sos tan malvado. Amados hermanos, ustedes son mucho peor de lo que ustedes piensan. Y yo también. Son mucho peores todos nosotros somos mucho peor de lo que nosotros pensamos. Hay cosas que no crees que sos capaz de hacer, pero si, dadas las circunstancias, yo te aseguro que serías muy capaz de hacerlas. Si las circunstancias, si la presión y la temperatura fueran las correctas, vos te desconocerías. Y de hecho, muchas veces te has desconocido. Has ido a circunstancias y situaciones en las que vos desconocés lo que hiciste. Y decís, ¿cómo fuiste capaz? Sos capaz de eso y mucho más. No tengas duda de eso. Vos pensás que no sabés mentir, sos muy bueno haciendo eso. Que no sos lujurioso, sos mucho más lujurioso o lujuriosa de lo que pensás. Muchísimo más. Justamente ¿para qué? Para el mal de tu propia alma. Vos no tenés ni idea hasta dónde podés llegar. No, pero yo soy un hijo de Dios. Yo te aseguro que los hijos de Dios, las Escrituras muestran que pueden hacer cosas terribles si no investigan su corazón. No, pero yo tengo el Espíritu Santo. Hay gente que sabe acallar el Espíritu Santo, que hace todo lo que tiene que hacer para que deje de hablar. Hay gente que sabe cómo hacer eso. Hay personas que saben cuáles son los deberes que tienen que descuidar para poder frenar la conciencia y poder seguir mirando un poquito más, poder seguir manteniéndose un poquito más en el estado en el que están. ¿Y qué es lo que esperan? Que el mal no los alcance, pero este texto te muestra que el mal sí te alcanza. Y que aunque te arrepientas no te vas a levantar igual. Amados hermanos, no nos hemos levantado igual de nuestros pecados. No nos hemos levantado de la misma manera. Y yo quiero que sepas que vos estás cojeando. Vos no te has levantado de la misma manera de tus pecados desde aquella vez que empezaste a mirar cosas, desde aquella vez que empezaste a codiciar cosas, desde aquella vez que empezaste a darte ciertas licencias. No sos la misma persona ni lo serás. Y me dirás, tengo el Espíritu Santo. Sí, David también lo tenía. Pedro también lo tenía. Y vemos que hay personas que son capaces de hacer cosas terribles. Y tu propia experiencia te muestra que eso es así. Tu propia experiencia te muestra que eso es así. Dice Stephen Charnock,
No conozco una descripción más vívida en todo el libro de Dios sobre la corrupción natural derivada de nuestros primeros padres que estas palabras, en las cuales se tiene el fundamento de ese pesar que yacía tan cerca del corazón de Dios y la resolución consecuente de destruir al hombre y aquellos que era de servicio para la criatura ingrata. ¿Cuánta maldad tiene que haber sido para que aquello que Dios hace unos capítulos antes había dicho que era muy bueno, ahora Dios esté pensando en destruirlo? ¿Se dan cuenta de la distancia que hay entre una cosa y la otra? Y dice, pero como dijo bien el poeta, aunque guardes bien el cuerpo, la mente es adúltera y no puede ser custodiada si ella misma no lo desea. Por más que cierres todas las entradas por las cuales pudiera entrar tentaciones, si los pensamientos están cerrados por dentro, el adúltero estará allí todavía. Por más de que cierres todas las puertas, todas las entradas, si los pensamientos están cerrados por dentro, el adúltero va a continuar ahí. Entonces, amados hermanos, este texto nos enseña que la gente no se levanta igual del pecado, que las personas una vez que cruzan ciertos límites, que son los límites del pecado y que todos los hemos cruzado, no te vas a levantar de la misma manera. Y este texto también nos muestra que cuando la desgracia te alcance, porque hay matrimonios que terminan destrozados, ministerios que terminan destruidos, hay empresas que terminan destrozadas, hay instituciones que los hombres hemos creado, que Dios ha permitido que existan, que terminan destruidas porque hay un David de un lado y porque hay un Absalón del otro. Y se junta el hambre y las ganas de comer, ¿y qué pasa? Surgen las peores circunstancias que te puedes imaginar. Dios te muestra con este texto qué tienen que hacer las personas que pasan por ese tipo de situaciones. Este texto te muestra qué es lo que pasa cuando pasan cómo reaccionaron esas personas y cómo tenés que actuar vos. Y les digo una cosa, todos ustedes y yo hemos pasado por esto. ¿Qué es lo que no tenés que hacer? Agarrarte la cabeza y estar angustiado y decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitió? Porque en definitiva la rebeldía realmente sigue siendo contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto en mi matrimonio? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto en mi trabajo? ¿Por qué Dios permitió esto? Yo sé que yo soy responsable, pero ¿por qué Dios permitió semejante caída en mi vida? ¿Por qué Dios permitió semejante cosa en mi vida? Y uno mira a un hijo muerto y se agarra la cabeza y dice, mirá lo que pasó, y empieza a gritar desesperado. Y vive justamente su vida cristiana y la termina de una manera triste, como la termina David, ¿no? Pero este texto justamente nos muestra, aquellos que estamos de este lado de la cruz, nos muestra que vino un David mejor. Vos te pareces mucho a David, por desgracia, y yo también, pero nosotros que tenemos un David mejor, que ya sabemos quién es, que tenemos un entendimiento más completo de quién es ese Mesías, nosotros vamos a caminar bastante parecido a David en muchas circunstancias, pero podemos no hacerlo en muchas circunstancias. Nosotros tenemos la luz de las Escrituras y tenemos la luz del Mesías que ha traído la máxima revelación. ¿Para qué? Para mirar el caso de David, para darte cuenta que vos sos igual, que has caído o caerás de la misma manera que él, si sos un creyente, si sos un hijo de Satanás, no tengo nada que decirte más que te arrepientas porque estás bajo la ira de Dios, vos ya estás totalmente caído y no hay forma de que te levantes. Pero si sos un hijo de Dios, yo ya sé que caíste, la Escritura dice que caíste, y este texto está aquí para enseñarte muchas cosas que no tenés que hacer y muchas cosas que te van a pasar por lo que hiciste. Te van a pasar por lo que hiciste. ¿Sí? Nos pasan por lo que hemos hecho. No es que te pasa en el vacío. Esto que te sobreviene es consecuencia de lo que has hecho. Eso es así. Y no podés evitar esas consecuencias. ¿Y qué tiene que hacer un creyente? ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Vemos desde el versículo 1 al 4 un dolor que eclipsa la victoria. Me salté el último versículo que quería leer sobre la conclusión que quiero decir. Entonces, si se pueden ir con una conclusión es la siguiente. Este texto está aquí para amonestarnos, amados hermanos, para mostrarte lo que no tenés que hacer, dada la realidad de que ya has caído. Tal vez hay personas que caen peor que otras, por supuesto. Hay personas que caen en diferentes circunstancias, situaciones. Pero esto muestra justamente qué es lo que no hay que hacer, cuáles son las cosas que pasan, qué tipo de cosas son las que les pasan a los cristianos, a los creyentes que caen.
¿Y qué es lo que deben hacer a partir de eso? Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El discurso, el mensaje más satánico, diabólico, perverso que existe en este momento es seguir tu corazón. Si lo sentís, hacelo. ¿Te hace sentir bien? Dale. No pasa nada. Dios te perdona. Ese es el mensaje más satánico, diabólico que se está predicando en todos los tipos de religiones, es ese. Tu corazón no es una brújula rota. Y eso es lo que dicen. Pero lo que dice la Escritura es que es una brújula totalmente rota, que ha sido restaurada por Cristo, pero que todavía tiene graves fallas, que tenés que observar porque casi te mandan al infierno. Yo le digo una cosa, cuando una persona tiene un accidente gravísimo, no vuelve a ser la misma persona. Si roza la muerte y se salva de milagro, esa persona, la próxima vez que se sube a un auto, muchas veces le va a venir a la mente lo que pasó. Va a andar, si algo casi me mata, la mejor conclusión que tengo que sacar es, no tengo que repetir las circunstancias que casi me llevan a la muerte. Tengo que ponerme cinturón de seguridad, no tengo que ir a esa velocidad. Bueno, tu pecado, si sos un creyente, casi te manda al infierno, casi te separa de Dios para siempre. Entonces yo te diría, ¿por dónde se filtró? Por tu corazón. Entonces yo miraría el corazón y diría, guarda con eso. Yo diría, guarda con eso, porque esto casi me manda al infierno. Casi me separa de Dios para siempre. ¿Sí? Desde el versículo 1 al 4 vemos que David recibe esta noticia y se comporta de una manera abyecta, de una manera impropia para un rey, y nos muestra justamente que su corazón no estaba puesto realmente en las cosas de Dios. El dolor en sí no es un problema, porque eso es algo absolutamente natural. Pero el problema es que ha tomado un lugar que no le corresponde. Es decir, y vemos justamente que hay una tentación de Satanás, porque justamente no es algo ilegítimo que te sientas mal porque Dios mismo no se alegra de la muerte de los impíos. Dios no se alegra. Entonces, ¿cómo me voy a alegrar yo de la muerte de mi hijo? Yo sé que era un impío, pero si Dios no se alegra de la muerte de mi hijo, ¿cómo voy a alegrar yo? Es normal que me sienta triste. Yo no quería realmente que termine así la cosa. ¿Soy culpable? Y sí, seguro que soy culpable. Pero la verdad es que yo no quería que las cosas terminen así. Sinceramente me duele que haya sido esto. Y Dios tampoco se alegra de la muerte del impío, pero no le perdona la vida y no deja de decir que es un impío. Dense cuenta de eso. Dios no se alegra de la muerte del impío, sí, por supuesto, pero le da la muerte igual y no deja de decir que es un impío. Guarda con decir, yo no me alegro de la muerte del impío. No digo que es impío y quiero evitarle la pena de muerte. No, bueno, estás haciendo algo que la Biblia no indica. Estás comportándote de una manera parecida a la de Dios, pero nada que ver con cómo es Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? David no solo ama a Absalón, David no acepta el veredicto sobre Absalón. Quería otro final para esta historia, y cuando ese final no llegó, se quebró de una manera que desordenó todo lo demás. Entonces, amados hermanos, lo que ya pasó, este texto nos muestra esto. Lo que ya pasó, ya está. No se puede hacer nada más. ¿Por qué pasó esto así? Porque Dios lo decretó de esa manera. Dios es responsable de todas las mentiras, de toda la corrupción. Dios no es responsable de eso, por supuesto, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. Sin embargo, si Dios decretó que esto es así, y uno diría, bueno, pero pasan cosas terribles. Y sí, pasan cosas terribles. Ministerios que se destruyen, pastores que caen. ¿Qué más? Y bueno, matrimonios que se disuelven, hijos que terminan en el mundo. ¿Qué más pasa? Pasa de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque los responsables no hacen lo que tienen que hacer, porque del otro lado hay gente corrupta y malvada, hay gente ventajera y gente perversa que se aprovecha de la debilidad de las autoridades y termina llevando toda la catástrofe. Listo, esto ya pasó, no se puede hacer más nada al respecto porque es algo inobjetable. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Agarrarse la cabeza, vivir angustia y decir, ay, ¿por qué? No. Justamente eso muestra la debilidad del carácter. Ahora, ¿te pasa eso? Y bueno, es lógico que te pase. Es lógico que nos pase eso. Yo me agarro la cabeza y digo, ay, Señor, ¿por qué? Pero es lo más lógico del mundo que me pase. ¿Por qué? Porque uno no puede pecar y salir igual del pecado.
¿Se entiende? ¿Vos querés, encima de que te arrepentiste, no querés que te vengan las consecuencias? No, te van a venir las consecuencias. Y no tenés que ser tan infantil. O sea, eras vivo para pecar, pero no sos tan inteligente para saber que va a haber consecuencias. No, si sos inteligente para pecar, tenés que ser razonable para saber que vas a tener consecuencias y tendrás que vivir con ellas. Y tendrás que vivir con ellas. ¿Y cómo se vive? ¿Se vive angustiado, amargado, agarrándose la cabeza, llorando? No, se vive con fe, amados hermanos. Porque justamente ese es el bálsamo que trae la paz de Cristo, que está por encima de toda situación. La paz de Cristo es un bálsamo que está por encima de todo. Cuando Dios dice, bástate en mi gracia, no te da una explicación de por qué. Pero ¿por qué pasó todo esto? Dios no te da ninguna explicación. Cuando te dice, bástate en mi gracia, te está dando la solución para que puedas caminar como estás, con todo lo que pasó. Cuando Él te dice, bástate en mi gracia, te está diciendo, mi gracia es suficiente para que puedas llevar las consecuencias de lo que hiciste, pero no perder el gozo que tiene la vida cristiana. La vida cristiana está llena de gozo, amados hermanos. La vida cristiana es maravilloso. Es lo más cerca del cielo que una persona puede estar de este lado del cielo. La vida cristiana es algo maravilloso que hace que todas esas lesiones de la vida justamente puedan ser mostradas. Como el Salvador mostró sus manos horadadas por causa del pecado, las heridas están ahí, pero ya no duelen. Las heridas están ahí, pero ya no duelen. ¿Por qué? Porque el bálsamo de la gracia las ha curado, las ha sanado, nos ha levantado. ¿Cojeamos todavía? Por supuesto que sí, pero no debemos dejar de descuidar nuestro corazón. No debemos dejar de mirar nuestro corazón, porque Él nos ha llevado a todas las aberraciones que hicimos. Él lo llevó a David a hacer todas esas aberraciones. Cuando el Señor te dice, bástate en mi gracia, no te está dando una explicación de por qué. El preguntarte de esa manera por qué y angustiarte del por qué, justamente es parte de tu naturaleza esotérica, de tu naturaleza chamánica, que quiere meterse en los designios escondidos de Dios. Estamos como los apóstoles preguntando, ¿y cuándo será esto? ¿Y cuándo será esto? Bástate en mi gracia. La gracia de Dios es suficiente para que todas esas heridas, para que todas esas situaciones puedan ser llevadas con piedad, puedan ser llevadas con humildad, podamos comportarnos como Mefiboset. Nos presentamos ante el rey cojeando, nos difamaron, nosotros somos parte de una familia caída en desgracia, sí, pero aunque el Señor no me diera más nada en su vida, en esta vida, ya me dio la vida eterna. Imagínense, amados hermanos, si el Señor Jesucristo nos ha ido a preparar un lugar, ¿ustedes se imaginan cómo es ese lugar? Nuestra mente no alcanza a comprender la maravilla de ese lugar. Nuestra mente no alcanza a entender el consuelo que hay en ese lugar que el Salvador del mundo, me ha ido a preparar. ¿Sí? Entonces, el creyente verdadero camina con las consecuencias de su pecado, investigándolo para no volver a confiar en Él, con la humildad de saberse caído y con la esperanza de saber que le espera la gloria. Así camina un creyente, así debe caminar un creyente. No confiando nunca más en la carne, porque casi te manda al infierno. Casi te manda al infierno. Entonces, si algo casi me manda al infierno, significa que es algo malo, que tiene que estar fuera de mi vida. Porque casi me separa de Dios para siempre. Imagínense la maldad del pecado. Imagínense algo tan malvado que te quiera separar de lo único glorioso y maravilloso que puede tener la vida. Casi te separa para siempre de lo único que vale la pena. Imagínense la maldad del pecado. Imagínense. Entonces, ¿qué pasaba con David? David amaba de una manera incorrecta, amaba sin verdad, amaba fuera de orden, amaba por encima de su llamado, amaba con una mezcla de culpa. ¿Vieron esas personas que las amás, sabés que están en falta con vos y no sabés qué hacer, ¿no? Eso pasa en los matrimonios. Sabés que están en falta y como que no sabés qué hacer, ¿no? Entonces son amores permisivos, son relaciones que se vuelven permisivas, son relaciones que se vuelven, como que ya hemos tenido suficientes conflictos, esto tiene que parar, digamos, uno piensa, ¿no? Uno quiere que las cosas no sean así, pero terminan siendo así. Ama mezclado con culpa, ama por encima de Dios. Entonces los primeros 4 versículos de este texto nos enseñan que hay dolores que son legítimos, pero que si no son gobernados por la verdad, por las Escrituras, terminan gobernándonos a nosotros
Y cuando esto ocurre, perdimos la perspectiva y dejamos de ver lo que Dios está haciendo y empezamos a vivir solo de lo que sentimos. ¿Qué se puede hacer cuando el desenlace que Dios permite en su providencia nos golpea de una manera tan dura? El Salmo 130, del 1 al 2 dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad, me he comportado y ha callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma, ¿no? Se produce una tristeza a veces en el niño cuando lo cortan, ¿no? Cuando es destetado. ¿Y qué tiene que hacer un alma que está con esta angustia en el corazón delante de Dios? Acallar tu alma. Eso es lo que tenés que hacer. Tenés que mirar cuál es la ley del Señor, qué es lo que Dios demanda de ti, y acallar tu alma delante del Señor. No más quejas delante del Señor, no más preguntas insolentes delante del Señor, es aquietar el alma delante de Él y esperar por completo en su gracia. Desde el versículo 5 al 8 vemos una reprensión dura, muy dura, pero que fue necesaria. Joab entra, como diríamos, con los tapones de punta, lo busca. Desde el versículo 5 dice, y fue Joab al rey en la casa y le dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que han librado hoy tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Claro, cuando uno está en ese estado, cuando nos hemos encontrado, piensen, amados hermanos, cuando uno está en ese estado de angustia por lo que Dios ha permitido, no te importa absolutamente nada. Nada, podés tener salud, podés tener todo, y ¿sabes qué te importa? Nada. Porque el problema no está afuera. ¿Sabes por qué no te importa nada? Porque el problema no está afuera. La gente lo ve, la gente se da cuenta. La gente se angustia por la actitud que hemos tenido. Yo estoy hablando en primera persona, no estoy hablando de... Quiero aclarar. La gente se angustia por la actitud que hemos tenido. Las personas que te conocen, que te estiman, se angustian. Y empiezan justamente a darse cuenta de lo que estás haciendo. Tu conducta, tu actitud, es evidente que los deja por completo de lado. Empiezan a darse cuenta que realmente no les importa. ¿Y saben por qué eso es así? Porque de verdad no te importan. Y la gente, claro, cuando una persona que uno estima te das cuenta que no le importás, que está tan metido en sus cuestiones, está tan metida en sus cuestiones, que no le importa nada de lo que todo lo demás. Podés ir a la batalla, podés ir a dar tu vida por esa persona y sabés que cuando vuelvas de la batalla, ¿qué te va a preguntar esa persona? ¿Qué pasó con Absalón? Es de lo único que habla. ¿Qué pasó con Absalón? Vos podés ir y dar tu vida. ¿Por qué? Porque el problema de la persona no sos vos, ni está fuera de él, está dentro de él, está dentro de ella. Es así, amados hermanos. Uno puede ir a la batalla, pelearte contra las 10 tribus de Israel y vencerlas y más. Y Dios te da la victoria y volvés y te va a estar preguntando, ¿cómo está Absalón? Es lo único que le importa. ¿Por qué? Porque es un amor fuera de eje. Es un amor desmedido, un amor corrupto, nacido del pecado. Y el pecado no tiene fondo porque la maldad no tiene techo. El pecado no tiene fondo porque la maldad no tiene techo. ¿Sí? ¿Qué podemos ver del versículo 8 al 5? Esta reprensión dura que le da Joab a el rey David. Que esa es la actitud que hay que tener. No hay que ser blando. ¿Se entiende? Sí, y lo digo, si alguien me ve así a mí algún día, no hay que ser blando con una persona que está en ese estado. No hay que ser blandito. ¿Sí? Se necesita un sacudón para sacar a la persona de ese estado. ¿Y qué es lo que necesita? Una buena dosis. Tiene que reflexionar sobre cómo, una persona está tan desorientada emocionalmente, recuerden, el corazón hace que la gente se ensimisme. Y lo único que está mirando es lo que siente. Entonces, ¿con qué se reprende? ¿Cómo se corrige eso? Con una buena dosis de lo que las Escrituras dicen. Lo tenés que llevar a que dimensione. Tenés que conectar lo que piensa con las conclusiones. Mirá, vos estás pensando y estás haciendo esto. ¿Sabes cuáles son las conclusiones de esto? Son estas. ¿Sí? Ay, bueno, ¿qué es la tendencia que tenemos de hacer cuando vemos que alguien está así, no? Ay, pobrecito. Ay, ¿no? Y uno lo quiere poner. Y no sirve eso. Se necesita, ¿qué cosa? Una buena dosis de las Escrituras. ¿Para qué? Para que se dé cuenta, mira, esto es todo lo que Dios te ha dado. Esta es tu actitud. Y tu actitud lleva a esto. ¿Sí?
Porque la persona no está pensando racionalmente. Entonces necesitas darle la cordura de las Escrituras. Bueno, Dios consideró eso necesario y utilizó una persona malvada para hacer esto, pero Dios quiere que utilice creyentes para hacerlo. Que no sean duros en su trato hacia nosotros, pero sí que sean duros con las Escrituras. Que sean duros con las Escrituras, no duros con su trato, no faltando el respeto, pero sí duro con la palabra de Dios. No tenés que ir con un mensaje, Dios te ama, Dios dio a su Hijo por ti, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, uno va con eso, ¿no? Con lo más suave. Pero no hay que ir suave, hay que ir con lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Porque cuando una persona está encerrada en su pecado, hay que patearle la puerta con la palabra de Dios. Hay que patearle la puerta, ¿sí? Porque no la va a abrir a la puerta, hay que pateársela. Guarda andar a las patadas, estoy hablando en términos bíblicos, ¿sí? Recuerden. Dios en su gracia nos confronta como no quisiéramos ser confrontados, sino como necesitamos ser confrontados. Y la pregunta no es justamente si la forma es perfecta, sino si estamos dispuestos a escuchar la verdad con la cual Dios corrige nuestro desorden. A la gente no le gusta que le corrijan los desórdenes, no le gusta. Vos vas y le decís, ¿sabés qué pasa? Vos estás haciendo esto y lo otro. Te dicen, y empiezan a poner excusas, situaciones, ¿sí? Justamente por eso es necesario hacer una buena lectura correcta e ir con la palabra de Dios, sin prejuicios, sin ninguna doble intención. Mirá, la palabra de Dios dice esto, vos estás haciendo esto y lo otro, y tenés que arrepentirte delante de Dios, porque los que hacen lo que vos estás haciendo terminan de esta manera. Y mirá todo lo que Dios te ha dado. Vos estás despreciando y le ponés los términos, ¿no? Vemos del versículo 15, 9 al 15, vamos avanzando. Desde el 9 al 15 tenemos dos divisiones. Una que está desde el versículo 9 al 10. El encabezado sería del versículo, de toda esta sección, es un reino restaurado, pero con tensiones. Y vemos justamente desde el versículo 9 al 10 el comienzo de la restauración. Y vemos justamente en el versículo, del versículo 11 al 15, o sea, del 9 al 10 vemos el comienzo de esta restauración, y del 11 al 15 vemos justamente los resentimientos de Judá, o podríamos pensar las consecuencias del pecado, ¿sí? Porque nuevamente, una vez que vos sos encontrado en una grave mentira en tu matrimonio, ¿qué tenés que hacer? Contarle la verdad. Hice esto, hice lo otro. Hice esto, lo otro. Te pido perdón, me arrepiento. Bueno, ¿vos qué esperás? ¿Que la persona que está enfrente te devuelva la confianza tan fácilmente? No, hay consecuencias, por supuesto. Es lo más lógico del mundo. Ahora, nunca más esa persona tiene que volver enloquecida. No puedo confiar nunca más en mi esposa, en mi esposo. No. Pero tenés que ir de a poquito. Te la voy soltando la confianza. La confianza se pierde, se gana de a gramo y se pierde de a kilo. ¿Sí? La vas de a poquito, la vas devolviendo, te voy devolviendo la confianza y poniendo. Yo no veo mal que la gente se ponga a prueba tampoco. No veo mal que la gente se ponga a prueba. Que se haga preguntas, a ver, contame cuáles son tus intenciones, qué estás pensando, qué estás haciendo, a ver, contame. Y las personas cuando cuentan empiezan a pensar, empiezan a reflexionar. ¿Sí? Entonces vos al preguntar, la persona tiene que dar una respuesta y tiene que poner en palabras. Y cuando empezás a poner en palabras, ¿qué empezás a hacer? Empezás a reflexionar y a pensar. Y a ver, tal vez hacerte preguntas que no te habías hecho. Y ahí, claro, y cuando tenés una conversación bíblica, ahí queda develada las verdaderas intenciones del corazón y ahí te ves como sos realmente. ¿Sí? Vemos del versículo entonces 9 al 15 un reino que es restaurado, pero hay tensiones. Del versículo 9 al 10 vemos este comienzo de la restauración. Versículo 9. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos. Les trato de resumir a aquellos que no están inmersos en la historia. Básicamente lo que pasó es que David tiene que reprender a un hijo de David abusa de una hermana, tiene varias mujeres David. Una de las hijas de David es abusada por un medio hermano, ese medio hermano es matado por otro medio hermano que era hermano de la chica abusada. David tiene que ajusticiar a este que asesinó, no lo hace por debilidad, este Absalón no lo hace por debilidad,
justamente porque él mismo había caído en adulterio hacía un tiempo atrás, entonces su carácter quedó gravemente afectado, no lo hace, entonces como no lo hace este hijo, dice, ay, bueno, papá no me quiere justiciar. No, ¿qué dice? Mi papá es débil y le mete un golpe de estado. Y básicamente lo que hace es llevar a la nación a una guerra civil. David termina exiliado del otro lado del río Jordán, en las tierras de Galad, llamados Mahanaim. Para los que leyeron el Antiguo Testamento, recordarán que cuando Josué divide las tierras, Galad queda del otro lado del Jordán. Galad, un galadita llamado Barzilai, un hombre rico, abastece a David. Después se produce la batalla entre David y Absalón. A David, ¿quiénes lo ayudan? Lo ayudan mercenarios extranjeros y algunas personas fieles de Jerusalén. Van a la batalla con David y se enfrentan contra todas las tribus de Israel. ¿Y quién vence? Vence David y su ejército. Eso es lo que pasó. David les pide a los generales que van a la batalla, no maten a mi hijo, por favor, si lo agarran, me lo traen vivo. ¿Qué pasó? Lo agarraron y lo mataron. Y entonces David se vuelve loco y empieza a gritar y a llorar desconsolado. Y entonces viene el ejército vencedor, pero lo ven a David gritando desesperado. Entonces todo el pueblo se angustia y se avergüenzan de la actitud que está teniendo el rey, porque ellos van a la batalla a dar la vida por él y él se avergüenza y él se angustia por ver que mataron al hijo, a pesar de que habían ganado la batalla, a pesar de que lo estaban sosteniendo él en el trono. Claro, porque ¿qué pasa? A David no le importa nada. Y amados hermanos, un creyente verdadero, cuando está en ese estado, no le importa nada, nada, de nada, de nada. ¿Qué le importa? Nada. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que no está en un estado saludable y que necesita, por el bien de su alma, ser sacado de ese estado. ¿Y qué usa Dios? Puede usar impíos, puede usar creyentes verdaderos, puede usar la Escritura, puede usar cualquier cosa, pero Dios no puede dejar en ese estado un creyente verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el creyente verdadero fue a vivir una vida fructífera en términos espirituales. No en términos humanos, no en ningún término humano, en términos espirituales. ¿Sí? Entonces Dios no quiere que un creyente verdadero esté en ese estado. Dios no desea que esté en ese estado. Entonces Dios va a venir por las buenas, pero si no entiende por las buenas, Dios va a venir por las malas. ¿Y qué va a hacer? Bueno, en este caso usa un hombre muy duro, llamado Joab, para reprenderlo. Desde el versículo 9 al 10, vemos que Joab lo reprende a David y David reacciona. Desde el versículo 4 y 5, me adelanté un poco, Joab fue a su casa, le dijo, hoy has avergonzado. En el versículo 6, amando a los que te aborrecían. En el 7 le dice lo que tiene que hacer, levántate tú pues, sal y habla al corazón de tu siervo, porque juro por Jehová que si no sales, ni aún uno quedará contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo, he aquí que el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, mas Israel había huido cada uno a su tienda. Es decir, el bando perdedor, los que apostaron al caballo perdedor, los que apostaron a Absalón, estaban abigarrados en sus tiendas. No sabían lo que podía llegar a pasar, ahora que David había vencido. Y David quiere pacificar la nación. Entonces vemos que desde el versículo 9 al 15 empieza la pacificación. Versículo 9 dice, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y él nos ha salvado de mano de los filisteos, pero ahora ha huido de la tierra por causa de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en batalla. Ahora pues, ¿por qué no habláis para hacer volver al rey? Entonces entre ellos empiezan a debatir, dicen, evidentemente habíamos ungido a Absalón, pero murió, David huyó, está del otro lado de Galad. La verdad es que David nos salvaba de los filisteos, están pensando de manera utilitaria. La verdad es que David nos protegía, evidentemente Dios estaba con David. Entonces, ¿por qué no lo hacemos volver? Se preguntan. Y el versículo 11 en adelante, vemos que ahí David empieza él a actuar de manera deliberada. Y el rey David envió un mensaje a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? ¿Qué pasó? La tribu de Judá era la tribu más grande, era la tribu militar y era la tribu, ¿cómo se dice?, familiar de David. David era la tribu de Judá y eran los que estaban más ofendidos con David. Entonces todo Israel estaba pensando en volver a David, pero Judá no. Y David
se entristece por esto, se entristece y por eso manda a los sacerdotes y les dice, versículo 12, vosotros sois mis hermanos, vosotros sois mis huesos y mi carne. ¿Por qué pues seréis los postreros en hacer volver al rey? David los quiere convencer de que vuelvan y le dice, somos familiares, somos parientes, ¿por qué van a ser ustedes los últimos en volver? Y ahí empieza a tomar algunas decisiones políticas y bastante razonables. ¿Qué hace? Dice, en el versículo 13, asimismo, ¿por qué seréis los postreros? Les muestra que él está bien predispuesto, no les voy a hacer nada. Ustedes perdieron la batalla contra mí y contra mis siervos, quédense tranquilos, no va a pasar nada. Y como garantía de que no voy a tomar ninguna represalia contra ustedes, el general traidor que se fue con mi hijo, que se llamaba Amasa, a ese general lo voy a poner por general de mi ejército. Él nunca va a obedecer una orden en la cual yo le diga, andá y destruí a Judá, porque él mismo es de esa tribu. Entonces voy a quitar a Joab, porque Joab ya era un tipo inmanejable, es el que lo reprende, es el que mata a su hijo cuando él le pidió que no lo haga. Entonces, ¿qué cambios hizo? Bueno, cambia a Amasa por Joab. Amasa era sobrino de David y era el general que había comandado la rebelión contra Absalón, el general perdedor. Entonces David le dice, bueno, mi general, que es ganador, pero que es inmanejable, lo saca, aparte es un tipo que tiene las manos manchadas de sangre, es una persona que ya es sabido que es un malvado, lo saca, tiene que dar una limpiada de cara al nuevo gobierno que se levanta. ¿Vieron que los gobiernos cuando se restituyen tienen que hacer una limpiada de cara? Bueno, cambian ministros, hacen cosas así. Bueno, esto es lo que hace David. Quita a Joab, que era inmanejable, lo pone a Amasa como general de su ejército, aunque había sido un traidor, lo perdona, lo tendría que haber ejecutado, pero lo pone como general porque de alguna manera lo puede controlar así también. Es decir, el general está con la capa caída y le dice, mira, te voy a poner de general. Entonces es una estrategia política bastante buena si vos querés pacificar y mostrar que no estás para andar con más guerras. Desde el versículo 13 en adelante vemos justamente que él toma estas posturas pacifistas. Dice el versículo 14 que funcionó. Así inclinó el corazón de todos los hombres de Judá como el de un solo hombre para que enviaran a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Entonces vemos que logró unificar la nación. Versículo 15, volvió pues el rey y llegó hasta el Jordán y Judá llegó a Gilgal para recibir al rey y hacerlo pasar al Jordán. Después busquen todo lo que pasa en Gilgal, es maravilloso. Busquen en las escrituras, les animo a que busquen todo lo que pasa en este lugar, desde el principio de las escrituras hasta por todo el Antiguo Testamento. Sigan Gilgal por todo el Antiguo Testamento y van a ver que este lugar es un lugar maravilloso. Judá llegó a Gilgal para recibir al rey y hacerlo pasar al Jordán. Y ahí, desde el versículo 16 en adelante, entonces tenemos, desde el 9 al 15, tenemos el tercer punto de este sermón, que es un reino restaurado, pero con tensiones. Él logra sortear estas tensiones y políticamente toma las decisiones que tiene que tomar. Desde el versículo 16 al 30, lo que anteriormente les expuse nos muestra que Dios puede restaurar lo que se había quebrado, pero eso no significa que vuelva a ser como antes sin un proceso. Van a haber cicatrices, van a haber consecuencias, pero el propósito de Dios sigue avanzando con lo que ha quedado. ¿Sí? Las cosas no van a quedar igual después de lo que pasó, no se puede negar, pero Dios sigue teniendo un propósito. Entonces esto nos tiene que mostrar que si tomamos las medidas correctas, las cosas se pueden restaurar, tal vez no de la misma manera que antes, pero de alguna forma que todavía siga siendo útil para Dios, sí se puede restaurar. Versículos 16 al 30, vemos que aparecen figuras distintas, como Simei. Aparecen tres tipos de personas aquí. Aparecen personas aprovechadoras que se dan cuenta de que David continúa en el trono. Van a aparecer personas desinteresadas, como Barzilai, que que había tenido un gesto de grandeza con David del otro lado del Jordán, cuando David estaba cansado, hambriado, había huido recién de la ciudad de Jerusalén porque su hijo la había tomado. Este hombre Barzilai le manda provisiones y lo habitualla, lo sustenta a David en la peor situación. Estas personas vienen y David va teniendo distintas reacciones. Cuando vienen los aprovechadores, que son este hombre Simei, que es el que lo maldijo, cuando David está huyendo de Jerusalén, Simei lo maldice, le dice de todo.
Ese hombre, David lo perdona y justamente les dice, versículo 16, vamos a verlo rápidamente. Simei dijo, y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa para ir con los hombres de Judá a recibir al rey David. Y con él iban 1000 hombres de Benjamín. Asimismo, Siba, criado de la casa de Saúl, y sus 15 hijos y sus 20 siervos con él, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para hacer pasar a la familia del rey y para hacer lo que pareciera bien. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él había pasado el Jordán. Y dijo, no me impute mi señor iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo en el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén para guardarlos el rey en su corazón. Entonces este hombre está pidiendo misericordia y David le dice, bueno, ya está, y uno de los sobrinos lo quiere matar, que es un general todavía, y David está pacificando las cosas y dice, no, yo no tengo nada que ver con vos, le dice al hijo, acá no va a correr más sangre, está todo perdonado, seguimos adelante. Perdona a los dos, a los dos aprovechadores, básicamente. Uno que es el que lo maldice y el otro que es el que difama a Mefiboset, es un siervo de Mefiboset, los perdona a los dos y seguimos adelante. Después aparece este hombre que ama incondicionalmente a David, que es Mefiboset, versículo 24. Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey y no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día que el rey salió hasta el día que volvió en paz. Y cuando él llegó a Jerusalén a recibir al rey, el rey dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él dijo, mi señor el rey, mi siervo me ha engañado, pues tu siervo había dicho, enalbardaré mi asno y subiré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Entonces este Mefiboset era un hombre cojo, este hombre Siba lo engaña, cuando llega David lo difama a Mefiboset y David entonces le dice, bueno, todo lo que era Mefiboset te lo voy a dar a vos. Finalmente David acá no está siendo justo, porque básicamente David está siendo fiel a la promesa que había dado, habiendo sido engañado, pero David tendría que decir, no, mira, vos me engañaste, así que vos sí vas a pagar por lo que hiciste, pero David quiere evitar, y toma una decisión salomónica, dice, bueno, ya está, vamos a repartir las tierras entre los dos, vos te quedás una parte y vos te quedás la otra, y listo. Por último, viene este hombre Barzilai, que aparece más adelante, versículo 31, también Barzilai el Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey. Y esto es toda la historia de lo que va pasando entre Barzilai, este hombre Barzilai, un hombre anciano, que le dice a David, David le dice, vos me ayudaste cuando estuve en lo peor, vení a vivir a mi palacio. Y el hombre dice, no, pero yo soy un hombre que tengo 80 años, ya estoy en las últimas, digamos, entonces más vale que mi siervo viva con vos. Y David dice, bueno, listo, que venga tu siervo a vivir conmigo, y lo bendice. Vemos ahí que David recompensa, justamente desde el versículo 31 al 43, vemos que David recompensa la fidelidad. Este es mi quinto punto. El cuarto punto, que me lo salté a mencionárselo, es del 16 al 30, que es la gracia en medio de la culpa y la confusión, porque David finalmente no termina de tomar las decisiones de manera correcta. Vemos que hay imperfección en las decisiones que está tomando David, no está aplicando la justicia como debió haber sido, pero él en este momento está priorizando el poner paz en las cosas. Es decir, él está diciendo, bueno, las decisiones no son lo mejor, pero en el estado en el que estamos tan mal que hay que priorizar lo más valioso, que es mantener la unidad, que dejen de levantarse la espada, que se calmen las aguas. Ese es el deseo de él. Desde el versículo 31 al 43 vimos que la fidelidad fue recompensada por el rey. Este hombre Barzilai había sido un hombre fiel en el peor momento de David y muestra la generosidad siendo recompensada. Entonces vemos esto, que Dios puede restaurar a hombres como David. Dios tiene un propósito en personas como David que han caído, que pueden caer. Las cosas se van a restaurar, no van a ser de la misma manera. Y la enseñanza para nosotros hoy es que nuestro corazón debe ser estrictamente vigilado, estrictamente discernido por medio de la palabra de Dios, que los creyentes no deben jugar con el pecado y que el día del arrepentimiento es hoy. El pecado trae consecuencias, cada uno de ustedes la experimenta cada día de su vida, con los pensamientos que tienen, con los deseos que tienen, con las frustraciones que tienen,
con las decisiones que han tomado, que están tomando o que están pensando en tomar. Lo que ya hiciste, ya lo hiciste, pero todo lo que estés pensando en tomar, te digo, ten en cuenta las Escrituras, ten cuidado con tu corazón, porque las consecuencias de tu pecado te van a venir a buscar. Y si te arrepentiste de tus pecados y estás pensando cómo seguir adelante, mira el caso de David y temé por tu alma de continuar pecando. Más bien, debes recordar, como dice Stephen Charnock, aunque guardes bien el cuerpo, la mente es adúltera. No puede ser custodiada si ella misma no lo desea. Por más que cierres todas las entradas, si los pensamientos están cerrados por dentro, el adúltero estará allí. Debemos recordar que aquel que empezó la obra la va a terminar, pero debemos permanecer en la palabra del Señor. Debemos escuchar a aquellos que nos amonestan y debemos, independientemente del tono en el que a veces nos dicen las cosas, debemos discernir el contenido de ese tono. Debemos discernir el contenido de lo que está diciendo y ver si efectivamente choca contra algo verdadero o no, ¿sí? Y debemos considerar que tal vez Dios está poniendo una persona que no me está hablando en los mejores términos, pero de todas maneras de lo que estoy seguro es que Dios no quiere que peque más. Y por eso estoy escuchando lo que estoy escuchando, ¿sí? Terminamos con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, oh Dios, por esta palabra que hemos podido meditar. Te damos gracias, Señor, porque en la vida de David nos vemos reflejados. Oh Señor, te pedimos que podamos aborrecer el pecado, que podamos considerar cómo estamos viviendo, sabiendo que las consecuencias nos vendrán a buscar. También que podamos y aprendamos, Señor, a ser pacientes y a descansar por completo en tu gracia, la cual es suficiente, es abundante, para que nuestras esperanzas sean renovadas aún en medio de la pérdida, aún en medio del dolor, aún en medio de las consecuencias de las cuales no sabemos responsables, Señor, absolutamente todos aquí. En nuestro corazón guardamos dolor por las cosas que hemos hecho, por las cosas que nos han sobrevenido. Pero necesitamos hoy, Señor, recordar que tu gracia sana nuestras heridas, que el ungüento de la gracia suaviza la aspereza y que nuestras esperanzas pueden ser renovadas, que si estamos aquí es porque tienes un propósito con lo que ha quedado, con el agua que ha bajado. Ayúdanos, Señor, a reconocer que si la casa se ha caído, el problema está en la base que hemos escogido. Ayúdanos, Señor, que con fe podamos juntar esos pedazos y llevarlos día a día a la base que corresponde. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.